Gracias, doctor. Bienvenidos sean todos nuevamente a esta semana 7, que ya estamos por terminar, y poder revisar aquellas dudas que se generaron o aquellos comentarios que pudimos rescatar a lo largo de nuestra lectura. Y si me permiten, voy a presentar mi pantalla para poder comenzar con la revisión de los temas que nos competen el día de hoy. ¿Me pueden indicar ahí si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, mismo. Ok. Ya. Muchísimas gracias, Ángel. Y bueno. Ahora sí. Perfecto. Gracias. Bueno, en nuestra semana 7, el tema general de esta semanita es los fundamentos pedagógicos y psicológicos para la atención de la diversidad. En específico, bueno, estamos tomando estos 6 subtemas que tienen que ver con el modelo tradicional, con esa educación inclusiva, desde la perspectiva de educación especial y ciertos antecedentes que hay por ahí. Como tercer subtema tenemos la diversidad versus inclusión. Cuarto, bueno, los objetivos del desarrollo sostenible, del que nos habla este documento del Acuerdo Internacional de la UNESCO. El marco normativo acerca de esa educación inclusiva, que tiene que ver con el sistema educativo mexicano, la educación de calidad, en estos términos de eficacia, eficiencia, equidad, relevancia y pertinencia. Y finalmente, lo que estaremos abordando hoy de forma más específica, particular, son los trastornos de aprendizaje, dislexia, disgrafía, discalculia, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y el trastorno de negatividad desafiante. Quise hacer una semblanza de todo lo que revisamos en las actividades que se programaron en nuestra plataforma, abarcando la semana del 8 al 12 de febrero del presente año. Se propuso un foro en nuestra plataforma con estas preguntitas: ¿por qué se dice que los organismos gubernamentales no consideran la diversidad de identidades sociales y económicas en los programas implementados? ¿A qué se debe que la escuela, como entidad encargada de la formación y la vanguardia, se encuentra desfasada por los progresos técnicos de la vida profesional? En la crítica a los modelos educativos tradicionales, se hace mención de 2 vertientes que integrarán la crítica realizada al modelo educativo tradicional, la desescolarización y un proceso de integración que no separe los procesos humanistas de las necesidades económicas. ¿Cuáles fueron las aportaciones de Vasconcelos y Ornelas a la formación del modelo educativo en México? ¿Qué se entiende por analfabeta funcional? Y en lo personal, ¿me considero analfabeta funcional? Sí, no, ¿por qué? ¿Y cuáles son las características del modelo educativo tradicional? Estas preguntitas que se acaban de leer están en el foro, y en ese foro nos podemos dar cuenta todos de la participación que tuvimos cada uno de acuerdo a lo que leímos, investigamos y apropiamos acerca de este modelo educativo tradicional. Así que, si por alguna situación no has podido contestar el foro, no has podido contestar tus preguntitas, los invito a que se den esa oportunidad a poder leer lo que mi compañero escribió, poder hacer mi propia reflexión final y ponerlo en práctica, de alguna manera implícita o explícita, pero ponerlo en práctica. Como actividad 3 o 2, bueno, se proponía realizar un tríptico. Ese tríptico que en su contenido se pueda disfrutar acerca de educación inclusiva, educación especial, los antecedentes, características, los objetivos de la UNESCO, el marco normativo y el sistema educativo mexicano, retomando estos aspectos de educación de calidad, ¿no? Eficiencia, eficacia, equidad, relevancia y pertinencia, que es lo que estaremos dando un panorama general en este momento. Y bueno, rescatamos la parte de la educación inclusiva
tomado desde el acuerdo de la UNESCO, en el cual define la educación inclusiva como un derecho de todos los alumnos, o mejor dicho, estudiantes, educandos o pupilos, a recibir una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas, ya que se debe de caracterizar por prestar atención especial a los grupos marginales y vulnerables con una voluntad integradora que busque la máxima calidad y pueda desarrollar al máximo su potencial en cada una de las personas. Que su currículo sea flexible, al igual que su evaluación, organización y promoción. Que genere oportunidades de participación y aprendizaje para todos los estudiantes. Entonces, podemos rescatar que hay una modalidad en el apoyo necesario para los aprendizajes de nuestros estudiantes que presenten alguna discapacidad, entregando medios de acceso al currículum y mejorando las condiciones del proceso educativo a través de la adecuada implementación de los apoyos necesarios. La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes, atendiendo a los educandos de manera adecuada en sus propias condiciones y con una equidad social. Pero nos vamos un poquito a esta parte de los antecedentes. ¿Cómo es que se da estas facilidades o de dónde surge esta necesidad de poder incluir, de poder ser una educación de calidad y equidad? Entonces surge a través de estas personas que se encuentran en cierta situación de discapacidad, que tienen el derecho a que se les asegure una educación de calidad. Y en este sentido, bueno, la Convención de los Derechos Humanos, en el artículo 24, nos dice que puede acceder a la educación inicial, primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones en la comunidad en la que se viva, y que puedan recibir estos apoyos personalizados y efectivos en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social de conformidad con el objetivo de la plena inclusión. Entonces, yo ante esta situación en la que todos los niños, todos los estudiantes de nivel básico reciban estos apoyos, también depende la función del docente. El docente es una pieza importante en la que solicite estos programas para que se les brinde el apoyo. Entonces, yo quiero compartir que en la escuela primaria en la que trabajo, tuve la fortuna de que este programa estuviera presente en uno de mis estudiantes. Era uno de mis estudiantes que tiene problemas de la vista o tenía problemas de la vista, en el que todos los libros de texto gratuitos eran entregados de forma macro. No sé si los han llegado a ver o si los vieron o si han tenido estudiantes con esas facilidades y apoyos. Lentes específicos, que estaba la terapeuta al pendiente de él, de que él en su graduación fuera la correcta, de que los libros llevaran su lupa, llevaran su regla graduada, llevaran sus tijeras, todo su material de acuerdo a lo que dice este programa. Entonces, yo puedo decir que hace 2 años que tuve esa fortuna, sigue vigente. Actualmente sabemos que hay ciertas carencias en que estos programas se estén aplicando al 100%. Sin embargo, pues es de nuestra incumbencia poder investigar, poder dar acceso a estos materiales a aquellos niños que lo requieran. ¿Para qué? Para que ellos lo puedan aprovechar y que no se sientan excluidos de que los materiales no son de acuerdo a sus necesidades. En este caso, los libros de texto y las reglas, ¿no? El juego de geometría, dependiendo también del nivel en el que se encuentran. Y bueno, también podemos rescatar desde Jimeno Sacristán el concepto de diversidad, el cual se refiere a una circunstancia de los sujetos de ser distintos y diferentes. Y queremos señalar que la diversidad, al igual que la desigualdad, son manifestaciones normales de los seres humanos,
en los derechos sociales y en las culturas. La diversidad podrá parecer más o menos acentuada, pero es tan normal como la vida misma y que hay que acostumbrarse a vivir con ella y a trabajar a partir de ella, incluirlos, ¿no? Poder aprovechar esta diversidad, esta mega diversidad que nosotros podemos tener en nuestro contexto para poder potencializar. ¿Qué características podemos encontrar en esta diversidad? Bueno, la incorporación de la diversidad queda de manifiesto principalmente a través del reconocimiento de la existencia de los grupos vulnerables, multicultural, por género, por discapacidad en los contextos escolares. Y entonces es importante la valoración de la diversidad que promueve la idea de espacios más inclusivos a la hora de abordar estrategias de acceso y participación en el currículum escolar, explicitando con claridad dichas orientaciones, como son el acceso universal, la flexibilidad del currículum y las adecuaciones curriculares, es decir, que sean concretas de acuerdo a la política pública del aula. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos del desarrollo sustentable? Bueno, poner fin a esa pobreza, poner fin a esa discriminación y poder construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, que nos lleve a proteger esos derechos humanos y promueva la igualdad entre los géneros, con un objetivo correspondiente a la educación, en donde se garantice una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y que promueva las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos. Dentro del marco normativo de la educación inclusiva, podemos encontrar en la Declaración de Salamanca en el 94, en el que establecía un conjunto de metas de la integración de niños con discapacidad, en el que se debería formar parte de los planes nacionales de educación para todos. Dentro de la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que es la ONU, en el 2006, nos habla de un propósito que es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad en todos los derechos humanos con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Entonces, el sistema educativo mexicano retoma en esta parte de la Ley General de las Personas con Discapacidad en el 2005, asegurando el derecho de la educación de cada individuo a una mayor equidad educativa y al logro de la igualdad de acceso y permanencia en los servicios educativos, algo que rescataba en el modelo de aprendizajes clave que estuvo llevándose a cabo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el que decía que la educación era inclusiva, era equitativa y era de calidad, ¿no? Por eso es ahí, en ese sexenio en el que tuvimos como ciertas situaciones en las que los programas de educación especial no se le dieron seguimiento al 100%, ya que todas las escuelas del sistema público deberían de aceptar a todos los niños sin importar la diversidad que presentara. Y entonces, bueno, actualmente es difícil encontrar una escuela donde no solo se acepte inscribir a su hijo, sino que cuente con docentes que estén preparados para atender esa discapacidad de forma específica. Ahí también surge una situación que el docente pedía, que se le preparara, entonces, ¿no? Que se le brindara esos talleres o esos diplomados o esa formación continua en educación especial. ¿Para qué? Para que él pudiera facilitar en su currículum, en sus planeaciones, esa flexibilidad y que atendiera las necesidades de cada uno de sus estudiantes, que pudiera vincular los contenidos del currículum formal a esa planeación que se estaba entregando o que se pretendía realizar en sus aulas. Y entonces surge este término de la educación de calidad, en el cual
se le atribuye distintos significados dependiendo del tipo de persona, de la sociedad o del país en el que se demande para formar a sus ciudadanos. Y entonces uno de los enfoques más frecuentes es asimilar la calidad con eficiencia y eficacia, considerando la educación como un producto y un servicio que tiene que satisfacer a los usuarios. La calidad de la educación, en tanto derecho fundamental de todas las personas, ha de reunir desde la perspectiva de la UNESCO las siguientes dimensiones: el respeto a los derechos de todos, ¿no? La relevancia, la pertinencia, la equidad y eficiencia, así como la eficacia. Y entonces la educación como derecho humano y bien público permite a las personas ejercer los otros derechos humanos. Una educación es de calidad si ofrece los recursos y ayudas que cada quien necesita para estar en igualdad de condiciones de aprovechar esas oportunidades educativas. Es una obligación de los sistemas educativos asegurar la equidad en una triple dimensión, es decir, en el acceso, en los procesos y en los resultados. Va a ser de relevancia en el que responda el qué y para qué de la educación. Será de pertinencia cuando la educación tenga que ser flexible y adaptarse a las necesidades y características de los estudiantes, así como a los diversos contextos sociales y culturales. Y entonces el desarrollo de un currículo relevante y significativo será mundial, local y universal, lo que tiene que ver con lo macro, meso y micro de nuestro contexto. Entonces también se considera eficiente cuando respete el derecho ciudadano a ese esfuerzo material reconocido y retribuido. No es solamente una situación económica o que nos brinde todo, va con el respeto a la condición y a los derechos de los ciudadanos de todas las personas. Y bueno, ese es nuestro panorama, así, ¿no? Lo que nos dicen los textos, los documentos, la ley, el sistema educativo mexicano. Y nos vamos con esta parte de nuestros estudiantes. Cuando llega esta imagen, a veces nosotros la vemos, a veces la inferimos, a veces nos lo dicen nuestros propios estudiantes. No puedo aprender. Ya están bloqueados. ¿Por qué? Porque el mismo contexto nos frustra o nos va etiquetando o nos va relegando sin saber que se trata de un trastorno de aprendizaje, de una alteración de aprendizaje o de una deficiencia de aprendizaje. Vamos a unir la parte de la discapacidad, pero vamos a diferenciar en esta parte de los conceptos, ¿no? ¿Cuándo se convierte en un trastorno de aprendizaje? ¿Cuándo es una alteración? ¿O cuándo es un problema solamente, ¿no? Y que, visto desde el concepto que todos conocemos, que todos hemos escuchado, es que el trastorno de aprendizaje es la incapacidad persistente, inesperada y específica para adquirir de forma eficiente determinadas habilidades académicas. Puede ser la lectura, puede ser la escritura, el cálculo, el dibujo, etc. Y que ocurren a pesar de que el niño tenga una inteligencia normal, siga una escolarización adecuada y que su entorno sociocultural sea favorable. Pero entonces, según Malaga y Arias, nos dice que los principales trastornos de aprendizaje los podemos encontrar en esta dislexia, que es un trastorno de la lectura y de la escritura. Podemos encontrar problemas en esos aprendizajes de que no puede leer, de que no puede codificar, de que no puede escribir, de que no conoció o no interpretó esas letras que se le presentaron en un momento, ¿no? Que también podemos encontrar discalculia, que es un trastorno en las matemáticas. Son problemas
en poder adquirir los conceptos numéricos y aritmética. Podemos encontrar un aprendizaje no verbal, ¿sí? Que no hay una motricidad fina, que no hay un aprendizaje en el poder socializar, en el poder verbal, tener una conversación fluida. O también podemos encontrar ese trastorno que nos hace mucho ruido, que es el déficit de atención con o sin hiperactividad. Y entonces tenemos estos problemas generales de aprendizaje. Ríos Flores reconoce los conceptos de dificultades, trastornos y alteraciones de aprendizaje como, primero, dificultades de aprendizaje son aquellos errores específicos cometidos por el sujeto en los procesos de lectura, escritura, cálculo y sus derivados, pero no tienen nada que ver con algún problema cerebral o en su desarrollo o en la adquisición. Es decir, él no tiene ningún síndrome, él no tiene ninguna alteración fisiológica para que esté interviniendo en su aprendizaje. Pero muchas veces se llegan a asociar esta dificultad de aprendizaje a los métodos de enseñanza escolar y que suelen superarse con la intervención adecuada de un técnico pedagógico, de alguien que esté al pendiente del seguimiento de estas dificultades de aprendizaje del niño y que pueda adecuarlos, que pueda modificarlos y que pueda adaptarlos a esas necesidades que él presenta. Y si bien no es una persona en específico, bueno, pues el docente que se ha dado cuenta de que tiene estas carencias, y a esto podemos añadir el rezago educativo que impera en nuestro contexto. Nosotros ya sabemos que tenemos y que tiene que ver en esta parte de las dificultades de aprendizaje. Entonces, si ya sabemos que está esa situación, ¿de qué manera nosotros vamos a adecuarla para lograr ese aprendizaje que estamos proponiendo? Se convierte en una alteración del aprendizaje cuando son específicas, no son globales, pero abordan los procesos básicos de la enseñanza educativa a nivel que genera afectación en la vida del sujeto. En lo que respecta a los entornos donde deba poner en práctica tales aprendizajes, además de comprometer la cotidianidad del sujeto, tiene un compromiso biológico estructural subsecuente a daños cerebrales. Es decir, aquí hay una alteración del aprendizaje en el cual se vuelve un trastorno cuando hay una alteración en lo fisiológico, ¿sí? Y que esa alteración pudo haber sido en la gestación, en la etapa de desarrollo, o que se adquirió en el momento posterior al pleno funcionamiento de todo el proceso, ¿sí? Entonces aquí ya podemos ver o detonar cierta alteración o daño cerebral o fisiológico del estudiante que está provocando un trastorno de aprendizaje y que se puede manifestar de diversas maneras. Una, que hay una afectación en el rendimiento global del niño, que hay una lentitud, hay un desinterés para el aprendizaje, hay una deficiencia en la atención a estímulos escolares y dificultad para concentrarse en la realización de determinadas actividades o tareas que se le están dejando. Y dentro de estas dificultades de aprendizaje, podemos encontrar dislexia. Se nombra dislexia cuando solamente es una dificultad de aprendizaje, pero cuando ya existe una alteración o daño cerebral, entonces ahí sí se le menciona trastorno disléxico o alteración llamada dislexia o un trastorno dislexia. Y entonces, si nada más es una dificultad de aprendizaje,
Entonces, la dislexia se define como un trastorno que genera un problema en el aprendizaje, ¿no? Pero ese trastorno ya hablamos desde el concepto de que hay una dificultad para poder aprender en la lectura, en la escritura, y que se van afectando las áreas básicas del proceso fonológico y de codificación de las palabras. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si un niño tiene dislexia? Cuando confunde las letras, la B con la D, la Q con la P, y que entonces ahí también hay dificultad en el conocimiento de la pronunciación, del sonido, ¿no? De que en lugar de lee, nos dice quién. En lugar de que él pueda decodificar dice, nos dice 100. En lugar de que él pueda decir lee, él dice queda, dice o seda, ¿no? Entonces existe en el reconocimiento de estas letras cierta dificultad para poderlas distinguir en su significado una de otra. También presenta dificultad en la fonología, en cómo suena. No puede interpretar los códigos lingüísticos. En la velocidad de la lectura puede ser muy trabada, muy persistente en estar confundiendo una letra con otra. Lee de forma silábica, de forma separada. Presenta ciertas omisiones, sustituciones y regresiones. Déjenme contar. Y bueno, ante estas situaciones en las que ya nos dimos cuenta que hay un problema de dislexia, hay algunos ejercicios que se proponen para poder mejorar, iniciando desde la fonología, desde cómo suena, desde que se vaya apropiando de ese sonido de las letras, y para ello, bueno, se propone un juego titulado El que busca encuentra. Podemos escribir en diversos papeles de formas separadas algunas letras como pela, como pesa, como pera, para que él pueda identificarlas de acuerdo a su sonido y pueda ir por ellas, ¿no? Pena, peca. Si se fijan, se encuentra la C, la P, la N, la L, para que él pueda diferenciar los sonidos de estos y que en diferentes situaciones tienen significados opuestos, que no son lo mismo. Y entonces, estas palabras se esconden, se pegan en diferentes lados para que ellos puedan encontrar la palabra que se le pida o que se le solicite. Si yo le digo pela, pues el P tiene que ir por la palabra pela. Y ahí nos vamos a ir dando cuenta si lo va reconociendo desde el sonido o no lo reconoce. Y esto es posible cronometrarlo para que ellos puedan sentir como que la emoción de la actividad y sea retador para ellos y lo puedan realizar. También podemos adecuarlo de acuerdo al nivel en el que se encuentran. El niño, una vez que vaya por lo que se le solicitó, lo va a tener que leer para que se vaya apropiando del sonido de esas palabras. ¿Cuándo encontramos disgrafía? Ay, perdón, maestra. Sí. Yo tengo una duda. ¿A partir de qué edad se puede decir que ya lo presenta? ¿A partir de qué edad es como que lo puedan distinguir que lo tiene? Nos damos cuenta cuando están en primero o segundo año de primaria. Ya en porque primaria. es cuando estamos en ese proceso de alfabetización. En preescolar apenas estamos en el proceso de la maduración, ¿no? En esa parte del desarrollo motriz, en el que los niños van jugando, van reconociendo, van desarrollando ciertos conocimientos, van desarrollando esas habilidades motoras, tanto en las manos como en los pies, como en su cuerpo, y cuando llegan a la primaria, específicamente en el primer ciclo, que abarca primero y segundo, hablando de entre los 6, 7 años, es cuando nos podemos ir dando cuenta, ¿no?
Específicamente ya de este problema nos damos cuenta, por ejemplo, yo ahorita en 6º año, puedo decir que tengo una niña que padece este problema. Cuando ella articula palabras trabadas, que tienen que ver con la MP, BL, PL, tiene cierta dificultad. Y entonces ella en las clases está de una forma retraída, no quiere participar, le da pena, pero hace el esfuerzo por mejorar. En los escritos ha habido cierto avance desde que comenzamos con actividades diferenciadas para ella, pero aún sigue ahí, lo cual nos lleva arrastrando pues por esta modalidad en el que no le podemos dar un seguimiento al 100% o ver que sí esté realizando las actividades que se le están dejando, ¿no? Solamente lo vemos reflejado en ese cierto avance que hemos tenido con ella. Estoy hablando de una adolescente de entre 11 años, 11, 12, próximos a cumplir, en el que ya detectamos esta situación. Entonces, es una situación que ella viene arrastrando y de que no nos dimos cuenta a tiempo para poderle dar ese reforzamiento en el 3er ciclo de primaria, que viene siendo en 5º año y luego ahorita en 6º año, ¿no? Entonces, ya desde que el niño comienza a aprender a leer y a escribir, nos vamos dando cuenta si está pronunciando bien las palabras. Por eso es ahí que cuando el niño no pronuncia bien, se le sugieren ciertos ejercicios, como los comentábamos hace 8 días, de ejercicios de la lengua, verificar que el frenillo esté en su lugar, y si no, canalizarlo con el especialista para la atención oportuna. Y si no tiene nada que ver con el frenillo, pues solamente realizar los ejercicios, estos ejercicios que nos mencionaba nuestra compañera, de la cuchara con miel, con cajeta, que ayuden a ejercitar la lengua. Esos ejercicios ayudan bastante. O el colocar el lápiz en medio y motivar al estudiante para que haga pronunciaciones de palabras compuestas, también eso ayuda bastante. Entonces, desde el primer ciclo de primaria nos vamos dando cuenta que el niño va a presentar problemas de este tipo, dificultades de aprendizaje de este tipo, y de qué manera le podemos ir dando seguimiento en el 2º y en el 3er ciclo de primaria. Una dificultad de aprendizaje que podemos encontrar llamado disgrafía. Este es un trastorno específico de aprendizaje cuando afecta de tipo funcional, es decir, se presenta en niños con capacidad intelectual normal, pero hay cierta situación en la apropiación de las letras y que ahí nos vamos dando cuenta conforme va desarrollando su escritura, la confusión que va presentando, ¿no? Y que podemos encontrar estos escritos como lo vemos a nuestra derecha, ¿no? En el que para el niño representa un escrito que él lo entiende, pero para nosotros no. Si estamos hablando de un niño de primer año, bueno, de 2º año de primaria, se supone que aquí estamos ya en un proceso avanzado ya de la apropiación de la escritura, ¿no? En el que ya las letras no deben de ser tan grandes, ya deben de ir como que al tamaño menor del renglón, y el molde de la letra, ¿no? Que todo fue un proceso que tuvo en primer año. Y en el 2º año ya es de reforzamiento. Y en el 2º ciclo y 3er ciclo de primaria, pues esto se tiene que ir modificando y mejorando. Entonces, cuando no hay una mejoría, es cuando se presentan letras irregulares, excesivamente grandes, hay cambios en la forma de la letra. Por ejemplo, comienzan con script y quieren terminar con cursiva, y vamos ahí haciendo una mezcla entre los tipos de letra
hay inclinaciones, no seguimos sobre el renglón, se van hacia arriba, se van hacia abajo, y bueno, son trazos de letra muy exagerados o gruesos. ¿Cómo nos podemos ayudar? Bueno, en esta parte, primero tiene que ver en la toma del lápiz. Sabemos que la toma del lápiz debe de ser una forma suave y que el lápiz se debe de tomar en una posición que tenga que incluir solamente el dedo pulgar, índice y medio. Y entre medio de esos 3 dedos que acabo de mencionar, se toma el lápiz. Cabe mencionar que si tenemos un niño con discapacidades de síndrome de Down, con una alteración diferente, ¿sí? Algún otro síndrome, la toma de lápiz es otra forma de tomar el lápiz. Pero y también el tipo de lápiz será diferente para las alteraciones que se tengan presentes en nuestro contexto. Entonces ahí ya sería cuestión de trabajarlo con el terapeuta, que esté al pendiente, que le esté dando el seguimiento a ese niño que presente esa necesidad especial. Ahorita, actualmente en nuestra escuela, en segundo año, tenemos un niño con síndrome de Down y nos había mencionado la maestra síndrome de Down, y que entonces el terapeuta, el doctor que le estaba dando su atención especializada, le hizo llegar una serie de requisitos que ella debería de tomar en cuenta para potencializar su aprendizaje. Entonces, ¿qué quiero decir? Primera, nosotros como docentes no le vamos a resolver la vida a nuestro estudiante con necesidad especial al 100%. Pero sí somos una pieza importante de motivarlo en su aprendizaje, en primera, de que él se sienta como en casa, y en tercera, de que él siempre muestre su interés por aprender. Al igual de que nuestras actividades que diseñemos deben de atender esas necesidades que presenten nuestros estudiantes, como, bueno, lo que estamos revisando ahorita. Y que nunca dejemos de estarnos capacitando, de estarnos actualizando o de estarnos conociendo todas las necesidades que puedan presentar nuestros estudiantes, y sobre todo trabajar en equipo, en colaboración con los médicos, con los especialistas, con los terapeutas, con los psicólogos, y poderlos canalizar en forma pertinente y adecuada a las necesidades. No sé, por ahí alguien abrió el micro. ¿Quiere participar? ¿No? Bueno, no, y bueno, ¿sí? Disculpe, maestra. Lo que pasa es que moví el teléfono y se abrió el micrófono. Discúlpeme. Sé que sí. Y bueno, aquí podemos generar movimientos corporales, control en la postura y en el equilibrio, que era lo que realizábamos hace 8 días en esta parte de la motricidad fina, que nos pueden ayudar a madurar estas extremidades de nuestros niños. En los adolescentes, bueno, son actividades diferenciadas, son actividades, por ejemplo, en la toma del lápiz, en ya apoyarnos con ciertas actividades que ayuden, ¿no? Que los incentiven, que los motiven por hacer los trazos de las letras, poder llevar el dedo, como ahorita aquí se ve, ¿no? Que ellos a lo mejor puedan diseñar como tipo geoplano, pero en lugar de que sea un geoplano como tal, poder elaborar letras en las que ellos puedan identificar qué letra es, técnicas gráficas, ¿sí? En donde ellos puedan tener una experiencia sensorial en el que ellos sientan ese dedo índice que va recorriendo las letras de esas texturas que nosotros hicimos de forma diferenciada. Puede ser algodón, puede ser lija, puede ser sal, puede ser de la forma en la que nosotros decidamos, pero hacer esas actividades diferenciadas con texturas que
que ellos puedan sentir al momento de que pase su dedo para reconocer esa letra. Pueden ser también actividades lúdicas, como pintar, poner letras en las que ellos puedan pegarle algo, garbanzos, bolitas de papel, escribir con tiza, ¿no? Partir de lo macro a lo micro e irlos llevando. Entonces, son sugerencias y ya cada uno de nosotros podemos irlas adecuando. También podemos hacer estos bucles, ¿no? Muy conocidos en la grafomotricidad, que tienen que ver con ejercitar el lápiz, con lo que nos decían, ¿no? Nuestras maestras de primero, de soltar la muñeca, de hacerla flojita y de no tomar el lápiz o el lapicero de una forma como muy dura, muy rígida, en la que nos lleve como a hacer la letra muy gruesa o muy grande, ¿no? Y poder mejorar esos movimientos y posiciones gráficos. Hacer esos ejercicios de grafomotricidad que les comentaba y trabajar el sentido de lateralidad, izquierda-derecha, utilizando esas guirnaldas, esos bucles que ahorita aquí les muestro. Otra dificultad que podemos encontrar es la discalculia. Y bueno, la discalculia es una dificultad en la adquisición de las habilidades matemáticas en los niños con una inteligencia normal, estabilidad emocional y con una formación académica adecuada o estándar. Pero se convierte en una dificultad cuando los métodos no han sido los más adecuados y que solamente queremos que él se aprenda cuánto es 1 más 5 sin haberlo llevado antes a ese resultado del algoritmo de la suma, ¿no? Entonces, las causas, bueno, son fallas en el pensamiento operatorio, que nos dice Piaget, en esas etapas de desarrollo que debe de tener el niño de forma oportuna. Entonces, también hay una falla en la estructuración espacial. Hay errores lingüísticos, la importancia de la fonología en la pronunciación, en el reconocimiento de cómo se llama cada número, que es de lo que se encarga. En preescolar comenzamos a adentrar, ¿no? Así como que desarrollar esa primera etapa operacional en nuestros estudiantes, ¿no? En el que ellos vayan conociendo, vayan reconociendo que pues una canica solamente representa el número 1, ¿no? Iniciar así como que de lo abstracto, de lo que ellos van apenas conociendo en su mundo. Entonces, todo es un proceso, pero cuando no se cumple con todo ese proceso, empezamos a tener estas fallas. ¿Y cómo lo podemos detectar? Bueno, hay una alteración en la lectura y en la escritura de los números. Cuando hay una confusión específicamente con el 5, que le pedimos al niño que escriba el 5 y entonces él no lo escribe al revés, ¿no? Convencionalmente nosotros sabemos que pues el 5 va con la pancita hacia la izquierda, ¿no? Y muchas veces el niño de 6 años, de 7 años, hasta de 10 años que nos llegan a presentar el 5 al revés. Hay una alteración en la capacidad de disponer los números en un adecuado orden espacial, ¿sí? Que en lugar, después del 4 sigue el 5, pero entonces nos ponen el 6 en lugar del 5. Entonces no sabemos todavía lo que representa cada uno de los números. Hay una confusión del lugar de cifras, hay una dificultad para ordenar adecuadamente, hay dificultad en las series numéricas. ¿Cómo nos podemos ayudar? Bueno, comenzando desde lo que nosotros vemos en el vocabulario cuántico, agregar, quitar, repetir varias veces, que haga la repartición, que saque, que la palabra mucho, él lo pueda ver en la cantidad de plátanos que él vea, o en los frijoles que él pueda contar, ¿no? En esa estructuración espacio-temporal, en el que se dé una orientación espacial y una orientación temporal adecuada, que pueda ver que si el 8
está ahí formado de forma negrita aquí en esta imagen, pues que él pueda decir por medio de fichas o por medio de canicas o de lo que tenga cuánto es 8. Entonces, empezar como desde lo más simple, dependiendo también del nivel en el que nos encontramos. El maestro puede elaborar ciertos recursos que también lo motiven, como lo podemos ver aquí, un material de reciclado con las estas de los huevos, en los que él pueda poner cuántos huevos serían 2, cuántos huevos serían 3, en el rojo, en el verde, sabiendo que, bueno, los colores indican mucho, ¿no? También cuando ya estamos en un avanzado, podemos ver que las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de millar, también indican los colores. Podemos poner las fichas, ¿sí? En el que él pueda, por medio de ligas o por medio de resortes, encerrar cuánto sería 4, cuánto sería 5, que esto sería como un geoplano, ¿no? Ayudado de fichas en lugar de clavos. Es ahí donde podemos hacer nuestras adecuaciones, ir jugando con lo que ya tenemos establecido y hacer nuestras adecuaciones pertinentes. O los tableros, ¿no? También hacer un tablero de madera, poder ponerle pintura, puntitos y que represente la cantidad, un árbol con manzanas, la mano, simplemente la mano, y que ahí nos vaya señalando con el velcro, ¿sí? Ahí podemos utilizarlo para que se peguen los dedos o se despeguen los dedos según sea la cantidad que se esté pidiendo. Ahora sí que nuestra creatividad juega un papel importante en estas actividades diferenciadas para apoyar a nuestros niños con estas dificultades de aprendizaje. Y bueno, nos vamos con esta parte del trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Se caracteriza porque existe una dificultad constante para mantener la atención, el control de los impulsos y el nivel de la actividad, causando problemas significativos en las relaciones interpersonales, ¿no? De aprendizaje y de comportamiento de nuestros estudiantes, como lo podemos ver en esta imagen superior derecha, en donde los niños están acomodando los cubos y de repente llega alguien y los patea y ya los tiró y es un desorden y un desastre total. Pero ojo, no quiere decir que así aparentemente este niño tenga un déficit de atención con hiperactividad. También influye los alimentos que se le dieron al inicio del día. Si este niño trae un licuado de chocomil con plátano, pues este niño trae un montón de energía, que es el típico desayuno que todas las mamás le dan a los niños. Y entonces por eso el niño llega con bastante energía y comienza a hacer desorden y demás. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para activarnos en el día? Muchos nos vamos por el café, porque decimos que sin el café no podemos despertar. Entonces, lo que le estamos dando a nuestro cuerpo es energía, cafeína, que nos altera el sistema y que por eso andamos de un lado para otro, pero sí con toda la energía. Y no por eso somos hiperactivos. Diagnosticar a un niño con hiperactividad, tenemos que dar un seguimiento con el neurólogo. Específicamente, si es que lo requiere, podemos llegar hasta ese nivel y que el mismo neurólogo nos diga si sí es hiperactivo o no es hiperactivo. ¿Por qué podemos encontrar 3 tipos de síntomas? El primero, la inatención, ¿no? Aquel niño que no está atento, que anda haciendo otras situaciones con los compañeros de clase, pero que no está en la misma clase. O que es el típico que anda lanzando las bolitas, que anda jugando a los carritos, o que anda con el celular, con el lápiz y demás. O el impulsivo, el que ya se enojó y ya rompió el lápiz. Entonces, ¿por qué es importante diagnosticar y tratar el trastorno de atención con o sin hiperactividad? Pues primero, si no se detecta a tiempo, es probable que la vida de quien lo padezca esté siempre llena de dificultades. ¿Por qué?
porque va a ser el que tenga problemas para poderse relacionar, nadie se va a querer juntar con él, lo van a querer relegar, va a tener problemas de frustración, porque pues no va a poder tener todo, y siempre van a estar presentes los regaños y los castigos, hay relación con actos delictivos y consumo de sustancias nocivas. ¿Cómo los podemos ayudar? Bueno, primeramente, nosotros como docentes no tenemos la varita mágica y se va a solucionar el problema, o tampoco tenemos como el instructivo de paso a paso de lo que tenemos que seguir. Pero sí podemos hacer ese trabajo colaborativo, vuelvo a reiterarlo, en el que estemos trabajando primero con el psicólogo, el acompañamiento en la escuela, si hay un psicólogo, y si no, solicitarle al padre de familia que lo lleve al psicólogo para ver el diagnóstico del psicólogo, o con el médico, y del médico con el neurólogo para ver de qué manera podemos ayudar. Pero primero, en casa debe de haber fijar reglas. De ahí parte todo. Desde establecer horarios en las diversas actividades que tenga que realizar el niño, y que si seamos como muy puntuales, de 6 a 7 tienes que bañarte, de 7 a 8 tienes que merendar, o cosas, ¿no? Ahí en los horarios. Simplificar las reglas, que no sean tan extensas, que sean así cortas como las acabo de mencionar. Asegurar que las reglas y las instrucciones sean comprendidas. Que hacer que el niño ponga atención y que nos vea a los ojos cuando le estamos dando las indicaciones, las instrucciones de todo lo que va a hacer. Procurar supervisarlo constantemente. Fijar un lugar sin distracciones para hacer la tarea. Entonces, si de 4 a 6 toca hacer la tarea, entonces la radio, la televisión, todo lo que haga ruido se va a tener que apagar, o destinar un lugar en casa para que el niño pueda trabajar. Esa es la forma en la que puede ayudar en casa. En la escuela, el maestro tiene que estar en apoyo constante con el niño, repitiéndole lo que tiene que hacer, pero también asegurarse que el niño haya entendido lo que le ha solicitado el maestro. Utilizar información audiovisual para mejorar el desempeño del niño, que no solamente quede en lo verbal, sino que también sea visual, que sea un acompañamiento con imágenes, para que él pueda entender mejor la indicación de lo que se está dando. Que las instrucciones sean breves, simples y claras. Que se facilite a tiempo las actividades que él va a realizar, para que no se sienta presionado, para que no se sienta agobiado de que ya se acabó el tiempo y él no ha terminado, sino que el maestro se lo pueda dar antes. Que pueda detectarlo oportunamente esos indicadores de tensión, de cuando el niño está estresado o cuando el niño ya se aburrió. Si el maestro está dando la indicación o la explicación del tema en ese momento y ve que el niño estaba atento hace 5 minutos, pero ya ahorita está perdiendo la atención, entonces asegurarse de que lo mande llamar en su cerebro, de que lo tenga presente aquí y ahora, y el niño no se pierda, sino siga la continuación de lo que está diciendo el maestro. Permita que pueda utilizar un cuaderno de borrador. Como el niño va a ser así como tal vez muy lento en ese proceso, entonces ahí se pide que el niño pueda hacer como que todo rápido, por sin ningún lado, pero que sea la consigna de que en casa él pase eso que hizo en borrador a limpio, y que lo haga de una manera más presentable. Eso va a ayudar a que el niño se vaya haciendo consciente, y entonces ya no trabaje doble y aproveche mejor el tiempo en la mañana o en el momento de su clase. Promover la participación activa del niño. Evitar que el niño se atrase o no comprenda los temas tratados. Mantenerse siempre al frente de estos niños que lo requieran, ¿no? Esto es en cuestión de lo que nosotros podemos hacer en nuestro salón ante estos niños que ya sabemos que tienen un trastorno
de hiperactividad y que le podemos dar este acompañamiento. Por último, nos vamos a esta parte del negativista desafiante, que viene siendo como una línea de este trastorno de hiperactividad. Según el autor, o según la revista que nos habla de estos trastornos, nos dicen que el trastorno negativista desafiante junto con el trastorno de déficit de atención son clasificados en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la 4ª edición del 2010, también denominados como trastornos externalizados por los especialistas a nivel mundial, y que se caracterizan por un patrón recurrente en las conductas no cooperativas, que son desafiantes, que son negativos, que son irritables, que son muy hostiles hacia los padres de familia, hacia los compañeros, los profesores y otras figuras de autoridad. Son niños y adolescentes discutidores, provocadores, que se enojan y que pierden el control con facilidad. Entonces, este trastorno interfiere en casi todas sus relaciones interpersonales, en su vida familiar y en su rendimiento escolar. Esto es muy presente en los niños de preescolar. El autor menciona que oscila, que se hace más, así más particular entre los 8 y a los 12 años, pero que ya va llevando una tendencia desde preescolar. Entonces, como consecuencias secundarias a estas dificultades, los niños suelen tener baja autoestima, escasa tolerancia a las frustraciones y por consiguiente muy depresivos. ¿Cómo los podemos diagnosticar? Bueno, hay un comportamiento negativista, hostil y desafiante que dura por lo menos 6 meses, pero que esto va siendo gradual, que a menudo incurre en pataletas, en berrinches, en que se tiene que hacer lo que él dice, porque si no, es un discutir con los padres de familia, es un estar llorando, es un estar molestando hasta que el padre de familia o el maestro cedió ante esos comportamientos que está presentando el niño. Entonces, considerar que se cumple un criterio solo si el comportamiento se presenta con más frecuencia. Es decir, que los niños estas situaciones de conducta las presentan en clase, puede ser entre 2 o 5 veces, y que nos quieran como manipular para poder ceder ante lo que él quiere. Pero el trastorno de conducta provoca un deterioro clínico significativo en esa actividad social, académica o laboral del niño, si no se le atiende de forma oportuna, porque muchas veces puede llegar a estar de por medio su vida, ser como muy fatalistas en el de que, bueno, no me hiciste caso y entonces puede ir el niño al baño y en el baño poder hacer un sinfín de situaciones que pongan en peligro su vida porque no lo escucharon, porque no atendieron su berrinche, ¿no? Entonces, si llegamos a ver a estos niños, ojo, hay que prestarles atención bajo esta evaluación diagnóstica, que nos dice que puede ser por medio de una historia clínica, una evaluación familiar y una evaluación escolar, en donde se le dé atención psicológica, clínica o terapéutica, dependiendo de lo que se diagnostique o de lo que se vea que presenta el niño, para poder mejorar su conducta, ya que esto más que nada tiene que ver con lo conductual. Y el tratamiento incluye atención psicoterapéutica individual, familiar y grupal, que implique al niño o al adolescente con sus padres para que le puedan dar ese acompañamiento. La psicoterapia individual pues suele emplear enfoques cognitivos conductuales para aumentar la capacidad del paciente en resolver esos problemas
esas habilidades de comunicación y poder controlar su ira e impulso. La terapia familiar tiene a menudo el objetivo de introducir cambios, ¿no? En el sentido de que la comunicación, el respeto, en criar, ¿no?, a sus hijos o en educar a sus hijos sea de una forma más comprensible, sea de apoyo, en el que se desarrollen ciertas actividades en familia y en armonía, porque también dice que el detonante es mayor cuando están presentes los gritos, la agresión, la falta de respeto. Entonces el mismo niño, al ver que así funciona la familia, entonces él pretende hacer lo mismo, replicar lo que está viendo. Y la terapia grupal lleva a que se tome en conjunto tanto los niños como los padres de familia esta terapia que va a ayudar a resolver los problemas de comportamiento en ambas partes. Y en la escuela, lo que podemos hacer es explorar y llevar como la bitácora de lo que está sucediendo con Pedrito, con Juanita, en cada día, ¿no? O sea, si vimos que el lunes él nos hizo un berrinche a la hora del acto cívico, que él no quería estar, que él quería irse al baño o que él quería sentarse cuando no se podía sentar. En fin, muchísimas situaciones que podemos tener en la escuela, llevar esa reseña para poder nosotros tener como nuestro reporte, nuestro diario de lo que ha sucedido con él o con ella, ¿no? Y que se pueda fomentar esa confianza, esa comunicación con los niños, ¿no? Y que lo veamos a los ojos, hablemos con ellos, que los escuchemos, que le demos ese acompañamiento en donde reconozcamos y también podamos incentivar las conductas cuando se portó bien, ¿no? O ignorar en ciertos momentos aquellos momentos indeseables, aquellos berrinches o aquella situación que nos quiso hacer en algún momento de la clase o en la escuela, y explicar, tener esa comunicación con los padres de familia de las situaciones que ponen en problema la conducta de ese niño, ¿no? Si a él le va a doler no jugar, no ver algún programa, no tener alguna actividad, entonces comenzar como con esos castigos, ¿no? Que lo que nos dicen que es más cognitivo-conductual. Entonces, reforzarlo como por esa parte o incentivarlo. Establecer y escribir esos comportamientos que son aceptables e inaceptables, tanto con los maestros, con los compañeros y con la familia, y platicarlo con el mismo niño y hacerle ver, hacerlo consciente de lo que está pasando con él. Animarlo, ¿sí? Recordarle la importancia del respeto, identificar las situaciones de las emociones, también es muy importante, en que es válido que él se enoje, pero no es válido que le pegue a alguien. Es válido que él llore, pero no se vale estar pataleando, ¿no? Entonces sí, como ir regulando esa parte de las emociones, pero siempre tener esa comunicación con los padres de familia. Y bueno, esto sería la bibliografía que se tomó en cuenta para poder realizar la presente explicación, y gracias por su atención. Voy con ustedes para poderlos escuchar, para poder platicar, reflexionar un poco acerca de lo que les acabo de compartir. Adelante. ¿O algo que quieran comentar? Maestra, yo nada más le quiero agradecer por tomar en cuenta el trastorno negativista desafiante en su temario, de que me habían explicado que era por parte de la psicóloga, no tanto por usted. No se preocupe. Al contrario,
Yo agradezco la confianza y poder contribuir con ustedes para mí es gratificante, porque es algo que vivimos día a día, ¿no? Este trastorno negativista desafiante lo tenemos presente en todas nuestro contexto, hasta en nosotros mismos. Hay veces que pataleamos, chillamos, decimos, insultamos y no nos damos cuenta que nos está llevando a un proceso más grave si no atendemos esta situación. Entonces, yo agradezco la confianza y si existiera algún otro tema que a ustedes les resulta interesante que se tome en esta parte del diplomado, con toda confianza, aunque no se encuentre en el temario, tengan por seguro que será a lo mejor más información o más carga para ustedes y para mí, pero nos va a servir bastante para poderlo reflexionar entre todos. Así que, Mayela, muchísimas gracias. Y si hay alguna aportación, algún comentario, adelante. No, pues explicó muy bien los temas de los trastornos y pues le agradezco mucho, lo vuelvo a decir, como maestra, lo explicó muy bien, detalló lo más importante, lo resumió bastante y me gustaron los ejemplos de los ejercicios y todo, las técnicas que hay que utilizar, porque pues sí tenía idea, como psicóloga sí tenía una idea de los trastornos, pero lo que son las técnicas y ejercicios ya como parte escolar, más educativo, apoyo escolar, pues esa parte educativa pues me está sirviendo. Por eso tomé este diplomado. Ay, me da gusto que todo lo que estemos revisando lo vamos a poner en práctica en algún momento y que no vamos a dejar pasar a cada uno de nuestros estudiantes o a cada una de las personas que pasen por nuestras manos de forma desapercibida. Y que de alguna manera esto que aquí se comenta, nos vamos a poder dar cuenta en algún momento, ¿sí? O sea, yo veo que este niño se está comportando así, o yo veo que estamos teniendo esta situación y podemos atenderlo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Mayela. De No nada, sé, maestra. ¿alguien más que guste compartir? A lo mejor alguna experiencia o algo que está tomando en cuenta también dentro de su experiencia que nos quiera compartir. A mí me ayudó mucho ahorita escuchar lo último del trastorno negativista desafiante. Tenía hace como 2 ciclos más o menos que tenía un alumno con ese tipo de trastorno y en ese entonces, bueno, yo no sabía mucho tratarlo, ¿verdad? Hasta ahorita que voy teniendo la herramienta y voy conociendo más, pero sí trataba de escucharlo, de saber qué pasaba por su mente en esas ocasiones y entenderlo. Tristemente, bueno, tiene mucho que ver la familia en la que está, en el ambiente en el que él se sitúa. Y tristemente los papás no lograban entender lo que a él le pasaba. Entonces, ese era más que nada el problema. Entonces, ahorita que estoy escuchando, voy pensando en ese niño y digo, sí, o sea, tiene esos rasgos y es muy importante saberlos identificar y saber cómo reaccionar ante ese tipo de problema. Sí. Pues bueno, ahorita que lo estaba mencionando, sí venía a mi mente esa situación, ese caso, y sí, me ayudó mucho. Entonces, muchas gracias, maestra. Sí, no, y aparte hay que tener ese trabajo colaborativo. Antes de nosotros atrevernos a dar un diagnóstico, hay que tener las pruebas de ese diagnóstico, porque muchas veces los padres de familia se enojan, se molestan, se sienten agredidos porque le decimos que su hijo tiene una dificultad de aprendizaje. Le decimos que tiene déficit de atención y dicen, no, como que lo ven como si fuera lo peor o lo catastrófico que le pudiera pasar a su hijo. Y no, o sea, no va por ahí. Si nosotros tenemos como la espinita de que pueda parecer algo de esto, entonces darle un acompañamiento, tanto con el psicólogo, vuelvo a repetir, con el técnico pedagógico, con el médico que lo esté atendiendo, y si son necesarias algunas pruebas también con el logopeda, que es el que se encarga especialmente de la fonética, entonces también lo podemos hacer.
o que si se requieren algunos estudios, alguna tomografía o algo, pero eso ya va a ir por medio del médico, ¿no? O por medio del psicólogo, que nos pueda apoyar para que no nos digan, pero pues si usted es maestro, usted es docente, ¿usted qué va a saber? ¿No? Porque muchas veces también nos llegan a catalogar como que no podemos decirle o sugerirle eso porque no lo somos, no somos médicos, ¿no? Entonces, como para tener más fuerza en ese sentido, sí tendríamos que trabajar de forma colaborativa con los especialistas que se encuentran a nuestro alrededor y que nos pueden ayudar. Así que, ¿algún otro comentario? Maestra, si habrá la posibilidad de alguna referencia bibliográfica, bueno, de un libro que hable más sobre dislexia. Yo precisamente estoy con mi grupo también y tengo una alumna que, al igual como la compañera, estábamos revisando un poquito más sobre el tema de dislexia y decía, bueno, sí tiene problemas. La P, la Q, la B, la D, lee silábicamente. Entonces sí, como que van muy marcadas esas cuestiones. Anteriormente me informan los papás que el profesor que tenía en el ciclo pasado ya le había comentado un poquito acerca de eso, pero que pues a ellos no les gustaba como etiquetarlos con esa cuestión de que la niña era disléxica, por ejemplo, o es disléxica. Entonces, ese aspecto como que no lo toman como que muy a bien. Entonces, como usted dice, antes de decir, ¿sabes qué? Tienes esto, pues sí tener un sustento que te avale. Entonces, sí me gustaría un poquito entrar un poquito más en dislexia. Si conoce algún libro que sea así como que muy bueno para poder estudiarlo, o compañeras que me puedan compartir, me facilitaría muchísimo. Sí, en la plataforma estaré subiendo el material que en esta situación. ¿Sí? Gracias, maestra. Así que sí, cuenten con ello. Todo el material que yo tenga y lo que pueda también aportar en esta información de bibliografía, se los voy a compartir en plataforma durante la siguiente semana. ¿Sí? Sí. Gracias. Pues Muchas gracias. Ni eso. No sé por ahí, Grecia, ¿querías compartir algún comentario? No, maestra, le decía que muchas gracias de lo que nos estaba diciendo que nos iba a pasar de información. Ah, ok, está muy bien. Bueno, entonces si no hay ningún otro comentario de mi parte, sería todo. Yo les agradezco su tiempo, su espacio, el estar aquí y sobre todo el estar trabajando de esta forma híbrida. Como se pueden dar cuenta, bueno, muchas veces el tiempo no nos da o si nos da, bueno, ya nos lleva como un proceso cansado. Y por eso es que trabajamos así, ¿no? En plataforma están las actividades que se trabajan de forma individual y en estas sesiones virtuales se trabajan los temas que no se pueden alcanzar a revisar en plataforma para no saturarlos y poderlos ver de una forma más amplia, en donde abordemos también las dudas con ustedes. ¿Sí? Entonces, yo les agradezco el estar trabajando en las actividades y también lo que a veces no podemos observar en plataforma, que me lo hagan saber también, es importante, porque pues yo creo que subí todo y que se cargó todo y estuvo bien todo, pero después me doy cuenta que no. Entonces, sí les agradezco las atenciones, ¿no? Entonces, seguimos trabajando, ya vamos más de la mitad, así que ánimo. No se desanimen, yo sé que se nos van a empatar el cierre con las actividades de evaluación del segundo trimestre, pero pues se puede. Así que échenle muchas ganas, descansen, bonita noche y nos vemos de hoy en 8 de forma virtual y el lunes a primera hora, o si no es que desde el domingo, como se pudieron dar cuenta, desde el domingo en la tarde estoy subiendo las actividades, para que ustedes también tengan un poquito más de tiempo en hacerlas y no se saturen, ¿sale? Así que seguimos trabajando y excelente fin de semana. Gracias.